buenos días a todos y gracias por asistir al taller Horizon 2020, el próximo programa marco de investigación e innovación europeo. En este taller se van a describir el programa de I+D+I y todas las iniciativas que se inscriben dentro del mismo. Creo que es una muy buena oportunidad para conocer todos los detalles de este programa con el objetivo de redactar propuestas que tengan, digamos, más probabilidad de éxito. Para ello contamos con la presencia de Javier López, que es el director de la Oficina de Proyectos Europeos de la UPM, y Roberto Martínez, su director de la misma. Quería agradecerle su presencia aquí para contarnos todos los entresijos del programa. También decir que esta sesión se está grabando, la pondremos disponible a través de la página de la facultad y me gustaría agradecer a la gente del GATE su colaboración para la grabación de la misma. Y sin más dilación, pues doy el paso al primer ponente, Javier López. Gracias. Muchas gracias, María. Muchas gracias por venir. Esta sesión se enmarca en un plan de formación que estamos haciendo sobre el Horizonte 2020, que es el nuevo programa marco de investigación de la Unión Europea. El 7º programa marco acaba, ya se acabó. Queda una convocatoria que cierra en diciembre de la PPP Internet del Futuro, pero el 1 de enero empieza formalmente el nuevo programa marco de investigación de la Unión Europea, que se llama ahora el Horizonte 2020. Os decía, esto enmarca dentro de un plan de formación. Hemos enviado el mes pasado una guía básica del Horizonte 2020 que espero que hayáis recibido todos, y como no lo habréis leído, pues os vamos a hacer una presentación para bueno, pues los temas más importantes, ¿no? Entonces, lo primero, ¿qué es esto del Horizonte 2020? Es la partida del presupuesto de la Unión Europea que se dedica a financiar la I+D+I en Europa, dentro del programa, las perspectivas financieras, es decir, el presupuesto financiero desde el 2014 al 2020 se negocia para 7 años. Hay una partida que es el programa marco de investigación, que representa 70.200 millones de euros. Y es para este periodo de 7 años que empieza el 1 de enero de 2014. Es decir, que hay un incremento desde el FP7 del 40% para la investigación, ¿de acuerdo? Es un programa que va a financiar desde la investigación básica hasta proyectos de innovación, y esto es un poco la novedad con respecto al anterior programa marco. Va a haber mucho más presupuesto para proyectos de innovación y para ello se integran dentro del programa marco, por ejemplo, el programa CIP, que existía antes, pero que estaba fuera del 7º programa marco, y también el programa del European Institute of Innovation, que también a partir de ahora se va a integrar dentro del programa marco. Y habrá instrumentos, luego veremos, específicos de innovación, es decir, investigación, intentar financiar la transferencia de resultados de investigación al mercado. Hay un esfuerzo grande de la Comisión, siempre que empiezan el programa marco, pero esta vez yo creo que es loable, un esfuerzo para simplificar, sobre todo todos los aspectos de gestión de los proyectos, no tanto, y como lo veréis ahora, en la participación, porque hay un panorama de programas bastante extenso, pero sin embargo en la gestión sí que logran establecer unas medidas que va a simplificar bastante esta gestión de los proyectos. Y hay otro movimiento, digamos, en la Comisión, que es el de la externalización. Se dice que 2/3 de este presupuesto del Horizonte 2020 van a estar gestionados fuera de la Comisión Europea. Primero han establecido esto de las agencias, unas agencias que no pertenecen a la Comisión, pero que tienen también sus officers y su personal que gestiona convocatorias, y luego también las iniciativas PPPs, las Public-Private Partnerships, que son, luego lo veremos, partes del programa que son gestionados por una asociación, una plataforma o una asociación de empresas, liderado por la industria. Importante que la primera convocatoria es el 11 de diciembre, aunque empiece formalmente el 1 de enero, ya se publica el 11 de diciembre. Todas las convocatorias de todos los programas del Horizonte 2020 abren el 11 de diciembre. Y, por ejemplo, para el programa ICT, que va a explicar luego Roberto, ya se han publicado el programa de trabajo. Luego ya podemos
empezar a preparar propuestas. Bien, el objetivo de este Horizonte 2020 es invertir en innovación para salir de la crisis. Es, digamos, un instrumento político. Mejorar la competitividad de la industria europea y facilitar la transferencia de los resultados para llegar al mercado y vencer lo que se llama la paradoja europea, que somos muy buenos en investigación, pero al final los productos innovadores, las empresas innovadoras son de Estados Unidos, son de Asia. No hemos perdido ese tren de la innovación en Europa. Luego se hace un esfuerzo grande con este programa marco en financiar esa parte, la de la innovación. Al final es atraer a la industria. En el FP7 las universidades en términos globales tienen todavía la mayor parte de la participación en el programa marco. En Europa, no es cierto, en España tienen más las industrias, pero en Europa las universidades todavía tienen la mayor parte de participación. Ahora se trata de crecer y de atraer a la industria en el programa marco. Y para ello hay varias medidas. Una de ellas, la más significativa, es que la financiación para las empresas se mejora. Para los proyectos de investigación se les va a financiar el 100%, igual que a nosotros, 100% de sus costes, cuando antes era el 50%. Luego ya con esta medida la verdad es que las empresas van a estar atraídas por estas convocatorias. También define nuevos instrumentos que van a financiar estos proyectos de innovación, que van a financiar proyectos cercanos al mercado. Y la creación de estas nuevas PPPs y el compromiso también de financiar un 20% del presupuesto para las pymes, ¿no? El compromiso de la Comisión que tendrá que cumplir. Bien, la simplificación, como os decía, pues empieza porque un proyecto es igual a un porcentaje de financiación. No sé si acordáis, en el 7º programa marco se financiaba dependiendo de la actividad, si era una actividad de investigación, de demostración, de management, e incluso según el tipo de entidad que participaba en el proyecto. En el Horizonte 2020 se acaba eso y solo hay dos tipos de financiación: 100% para los proyectos de investigación y 70% para las acciones cercanas al mercado, estos proyectos de innovación que os decía. Con la salvedad que las las entidades sin ánimo de lucro, es decir, las OPIs, las universidades, la definición es entidad sin ánimo de lucro, va a estar siempre financiada al 100%, incluso también en estos proyectos de innovación, donde podemos tener cabida precisamente como propietarios de los resultados de un proyecto de investigación que queremos, con unas pymes o con unas empresas, llevar al mercado. Esta actividad nuestra en ese tipo de proyectos será financiada al 100% también. Y otra simplificación es en cuanto a los indirectos. Hay un solo modelo de coste para los indirectos en el Horizonte 2020, que es un flat rate para todas las entidades, que es el 25% de los costes directos. Luego nos va a simplificar mucho el hacer el presupuesto, porque serán todos los costes reales, las horas incluidas de profesor, de personal contratado, los viajes, la motivación de los equipos que vayamos a comprar, y a eso le sumamos un 25% de todos esos costes directos, y ese es nuestro presupuesto, y esa es nuestra financiación en cualquier tipo de proyecto. Bien, más medidas de simplificación. La más importante es el time to contract. Quieren reducir el tiempo desde el cierre de la convocatoria a empiece del proyecto. En el FP7 hay una media de un año entre la final de la propuesta, es de media, el final de las convocatorias, desde que presentamos la propuesta hasta que se empieza ese proyecto, había un año. Lo quieren reducir a 8 meses. Y una de las medidas que van a permitir eso es la eliminación del papel. Todo se va a hacer a través del Participant Portal. Toda la gestión del proyecto, incluso la firma del contrato, se hará por firma digital a través del Participant Portal. Eso ahorrará todo el tiempo de intercambio de papeles con las firmas entre los socios para firmar el contrato, que se tardaba bastante. Esto se elimina. También va a haber un proceso más rápido para la validación de los socios. Como sabéis, cuando se va a firmar un contrato, quien no tenga su PIC, o digamos las entidades que participan por primera vez en un proyecto del programa marco,
tienen que ser validados por una unidad especial que hay en la comisión de validación de la viabilidad de esa empresa o de esa startup. Entonces, ese proceso también va a ser más rápido. Y luego otras pequeñas, digamos, modificaciones, por ejemplo, el gasto del IVA, que eso también nos beneficia, que había que quitar antes todo el IVA de los viajes, de los tickets de taxi, de tal. Esto ahora lo van a admitir porque no es retornable, por ejemplo, para nuestra universidad, e incluso a veces no es identificable. Hay muchas veces que en los tickets es difícil sacarle el IVA. Bien, pues esto ahora mismo pues, van a admitir como elegible esos gastos de IVA, de pequeñas cantidades, cuando no sea retornable. Solo una auditoría externa, y cuando sea nuestra subvención superior al 325.000 euros, y una auditoría externa al final del proyecto. Bien, y otras medidas que iremos viendo con la guía financiera cuando la publiquen. Los instrumentos, los tipos de proyectos. Bien, proyectos colaborativos, pues los estándares, los de toda la vida, en proyectos europeos. Se llaman ahora Research and Innovation Actions, Research Actions o Research and Innovation Actions. Son proyectos colaborativos tradicionales, y se va a financiar tanto las entidades públicas como privadas al 100%. Luego están las acciones de innovación, que ya he comentado. Son actividades más próximas al mercado, por ejemplo, un desarrollo experimental, desarrollo de un prototipo, validación en un entorno real reducido, actividades de demostración en general, que permitan luego llegar al mercado. Y el instrumento PYMES. Estos son los tres tipos, digamos, de proyectos colaborativos que hay. El de PYMES será abierto, bastante amplio en cuanto a la temática, no van a especificar ningún tópico específico, y habrá de dos tipos de estos proyectos. Uno que será un estudio de viabilidad de una idea de negocio, una idea de producto nuevo al mercado, que van a financiar con 50.000 euros, un proyecto pequeñito de 6 meses, solo a una pyme, que tenga una idea de llevar al mercado alguna nueva tecnología, nuevo producto. Se va a financiar esa parte de estudio de viabilidad, y luego un proyecto más amplio para, a lo mejor, pues validación o demostración en el mercado de esa nueva idea. Luego existirán también, como han existido siempre, las acciones de coordinación y soporte, que también evidentemente se financiarán al 100%, y luego nuevos instrumentos, que iremos viendo en los programas de trabajo. Se estará especificado en los topics, como por ejemplo, pues se organizarán premios para mejores proyectos de investigación en una temática concreta, o mejor proyecto de alumnos también, competiciones de emprendedores, etcétera, ¿no? Nuevos instrumentos que se irán viendo. Las condiciones de participación pues son las de antes, es decir, la condición mínima es para los proyectos colaborativos al menos 3 entidades legales independientes de 3 países de la Unión o país asociado. Ya sabéis que hay países que están asociados al programa marco, como Noruega, como Israel, Turquía, ese tipo de países, Suiza. Ese tipo de países en el programa marco actúan como si fueran europeos. Bien, al menos 3 de esos países. Sin embargo, para el ERC, que es el antiguo programa IDEAS, que ahora veremos, el instrumento PYMES y las acciones de coordinación y soporte, además de las de individuales de Marico y COFAN, una sola entidad es suficiente para presentar una propuesta. Una sola entidad de la Unión Europea o país asociado. Y luego, si hay alguna condición específica, pues vendrá indicado en la convocatoria. Si, por ejemplo, es un topic orientado a la participación o a la colaboración con entidades japonesas o Estados Unidos o de otro tipo de área geográfica, o específico para pymes, y pueden marcar algún tipo de condiciones específicas, de condiciones mínimas de, a lo mejor, pues 3 pymes o entidades de ese país con el cual se quiere colaborar. Eso vendrá marcado en la convocatoria. Bien, os pongo aquí una escala de madurez tecnológica que ha adoptado la Comisión, que se trata de ver toda la escala desde la idea hasta su aplicación comercial en el mercado.
Bien. Y esto es una escala que van a utilizar para definir cuándo el topic, el instrumento que están convocando, es de investigación o es de innovación. Entonces van a marcar en ese topic pues que este es el tipo de proyecto, pues a lo mejor del TRL el 2 al 4. Entonces sabemos que es más orientado a lo mejor a investigación. Esta formulación nos dará el tipo de proyecto que están convocando. Cuando para los de innovación, pues lo mismo, nos dirán pues del TRL a lo mejor 5 al 7. Entonces sabemos que es pues proyectos en el que se pretende pues a lo mejor desarrollar un prototipo a gran escala o un sistema prototipo y luego encima pues demostrarlo en el mercado. Bien, la estructura del Horizonte 2020 son tres pilares principales. Olvidaron la estructura que había en el FP7, hemos cambiado de estructura, aunque todas las temáticas las vamos a encontrar aquí. Es simplemente reorganizar un poco toda la estructura, pero los contenidos son muy similares a lo que había en el séptimo programa marco. Entonces, pilar 1, ciencia excelente. Por cierto, como veis aquí, el plan estatal ha copiado exactamente la estructura del Horizonte 2020. Ha añadido simplemente el de talento y empleabilidad, pero los otros tres, ciencia excelente, liderazgo industrial y retos sociales, son exactamente los mismos que el plan estatal, que pretenden pues, prepararos con los proyectos nacionales a la participación en proyectos europeos. El de ciencia excelente es para elevar la excelencia científica europea, hacer de Europa un lugar atractivo para los mejores investigadores del mundo. Se divide en 4 programas, ahora los veremos. El de liderazgo industrial, muy orientado a la competitividad industrial europea, a través de la innovación, pero también la investigación, y orientado a tecnologías. Y el de retos sociales, acciones de investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación que permiten resolver los retos sociales de la sociedad europea. Se han definido 7 retos sociales que ahora veremos. Y luego, aparte de estos 3 grandes pilares, hay otros programas horizontales, como puede ser el EIT, el que comentaba antes, European Institute of Technology, Ciencia para y por la sociedad, Widening Excellence, que es orientado a países del este para que puedan pues, llegar a esa excelencia que se está pidiendo, por ejemplo, en el Pilar 1, que nunca pues, llegan a tener proyectos de ese tipo. Entonces van a ayudarles pues, con unas herramientas tipo el twinning, que llaman, que algún centro de investigación de la Europa rica o la Europa del Este pudiera transferir conocimiento, métodos y formas o hacer algún tipo de relación estrecha con centros de investigación de países desfavorecidos europeos. España ahora mismo no está, porque han definido un nivel de innovación y había que estar por debajo del 70% de esa media europea y España está en el 72%. O sea que no vamos a poder disfrutar de esos fondos. Y luego, pues, el presupuesto del JRC, el Joint Research Center, que también se incluye, como siempre, en el Horizonte 2020. Y el programa marco Euratom, que sigue existiendo, es un programa marco paralelo al Horizonte 2020 y que tiene también su continuidad en este nuevo periodo. Bien, los programas dentro de estos grandes pilares vienen aquí. En Ciencia Excelente 4, el programa ERC, European Research Council, o el Consejo Europeo de Investigación, que es el antiguo programa IDEAS del FP7 y es igual. Ahora lo comentaremos. Luego el programa FET, Future Emerging Technologies, que explicará Roberto, que era antes específicamente un programa de TICs y que ahora se abre a otras temáticas, a todas las temáticas abierto a todas las otras temáticas de los retos sociales o tecnologías, ya no solo TICs. El de Marie Curie, que ahora se llama Marie Sklodowska-Curie. Sklodowska es su nombre de soltera, por el tema de la igualdad de género. Y el de infraestructuras, que también existía en el séptimo programa marco. En liderazgo industrial se trata de desarrollar tecnologías, y luego lo explicará Roberto. Aquí desarrollamos tecnologías básicas. Las aplicaciones de esas tecnologías estará en las convocatorias de los retos sociales. Entonces, esto se ve muy marcado en ICT. Pero también en nanotecnologías, en biotecnologías, en materiales avanzados,
en procesos de manufacturing avanzados, en el espacio, y luego otros 2 programas de acceso a financiación de riesgo. La Comisión va a dedicar, me parece, son 2.000, 3.000 millones a, pues, como fondos de capital riesgo para ayudar a la creación de startups, etc. Y el programa Innovación para Pymes, que es este programa que ha definido el instrumento Pymes que nos vamos a encontrar en todos los demás programas. No es un programa en sí, sino simplemente es un instrumento que va a ser convocado en todos los demás programas. Es decir, que para nanotecnologías pues habrá un topic que definirá qué es un instrumento PYME, luego con una temática bastante amplia, nanotecnologías en general a lo mejor, pues se podrán presentar estos proyectos que os decía de validación de una idea o análisis de la viabilidad de una idea y luego el proyecto de demostración correspondiente. Bien, y los retos sociales son 7, los que se han definido. En general, para resumir, es el de salud, el de alimentación y temas de agricultura y marítimos, marino-marítimos, el de energía, el del transporte, el de acción para el clima, que era el antiguo medio ambiente, ahora se llama así. Luego, sociedades inclusivas europeas, que es el de SSH en general, Ciencias Sociales y Humanidades, y el de seguridad, sociedades seguras. Como veis, todas las temáticas ya estaban en el FP7, lo único que han hecho es reordenarlas. ¿De acuerdo? Bien, como sabéis, en las convocatorias europeas, el documento de base, digamos, es el programa de trabajo. El programa de trabajo recoge todas las convocatorias que se publican con respecto a los distintos programas y incluye, pues, la definición de todos los topics. Está formado por topics, que son líneas de investigación específicas, con un presupuesto específico y un tipo de acción específico. Es decir, es una convocatoria específica. Bien, la novedad es que estos programas de trabajo, primero, va a ser único para todo el Horizonte 2020, va a ser un documento único que agrupe todos los programas de trabajo de los distintos programas. Eso quiere decir que se van a convocar siempre en la misma fecha, que es el caso ahora. El 11 de diciembre se publica el programa de trabajo del Horizonte 2020 para los años 2014 y 2015, que es la otra novedad. Esos programas de trabajo son bienales, van a durar 2 años. Luego vamos a conocer cuáles son las convocatorias que abren ahora en el 2014 y cierran durante ahora el 11 de diciembre y cierran durante el año 2014, y cuáles son las que van a abrir en el 2014 y van a cerrar en el 2015. Eso va a estar ya publicado ahora el 11 de diciembre. Luego podemos planificar una estrategia de participación en estos 2 años. Y eso va a volver a ocurrir pues otras 3 veces y media. Supongo que el último año pues publicarán para un solo año, porque dura 7 años. Entonces, bien, esta va a ser la estructura del programa de trabajo con una introducción y luego cada uno de los pilares y cada uno de los programas pues pondrá sus convocatorias y sus topics y sus formas de participación. Bien, os decía que toda la comunicación con la comisión va a ser a través del Participant Portal, tanto en la presentación de propuestas, como era antes, de hecho, como la gestión de los proyectos. Y entonces han cambiado el aspecto. Este es el nuevo aspecto del Participant Portal, donde vamos a encontrar, pues primero, una información general del programa. También va a incluir otro programa marco, digamos, se llama el COSME, que está más orientado a empresas, y todas las convocatorias que vayan publicándose. Como os decía, el programa de trabajo va a ser único, va a ser un documento de a lo mejor pues 1.000, 2.000 o 3.000 páginas, no sé, no me imagino lo que puede ser ese documento. Y las tecnologías podrán ser convocadas de una manera, desarrollo básico en el pilar 2 y de una manera aplicada en el pilar 3 de los retos sociales. Entonces van a habilitar una herramienta que va a permitir dentro de ese gran programa de trabajo buscar términos claves, keywords. Luego vamos a poner aquí, por ejemplo, se ha puesto aquí climate change, y entonces va a indicar en todos los topics que tienen esa palabra clave en todos los programas que incluye el programa de trabajo.
si me entendéis. Va a ser más fácil, digamos, ver en dónde podemos participar, cualquiera que sea el programa. Por eso lo digo, que no habrá que estar pendiente solo del programa, para vosotros, por ejemplo, del programa ICT, sino que habrá que estar pendiente del programa de medio ambiente, porque puede haber ahí algunos topics que estén muy orientados a ICTs o a TICs, pero aplicadas al tema medio ambiente. Y lo mismo para energía, para el transporte, para todo. Y salud, etcétera. Esta es la descripción de un topic, se estructura en el challenge, el reto que quiere resolver ese topic o esa línea de investigación, luego el alcance del proyecto, el impacto esperado y el tipo de acción. Esto es un topic. Y ahí en el tipo de acción también vendrá indicado el nivel de presupuesto que se espera para los proyectos. Bien. Bueno, las condiciones de elegibilidad, los criterios de evaluación. Estoy poniendo pantallazos del nuevo Participant Portal. Para un topic, pues existirán estas 4 pestañas aquí que vemos. Primero la descripción del topic, luego las condiciones específicas de ese topic, y luego documentos, que puede ser el programa de trabajo, y luego también de aquí podremos presentar la propuesta. En esta pestaña se podrá registrar nuestra propuesta y ya rellenar los formularios y cargar el PDF de la propuesta técnica, como se hacía antes. Bien, yo creo que ha quedado claro, y si no lo vamos a ver ahora, el mensaje es que el programa marco está cada vez más orientado a la empresa. Es decir, que menos el pilar 1, digamos, que son estos proyectos ideas y, ahora veremos, más de ciencia excelente. Los pilares 2 y 3 están muy orientados a proyectos de innovación y a proyectos de investigación, pero siempre liderado por la empresa. Y para ello se está creando esta historia, que es la externalización. Entonces, esto, como veis, son los 3 pilares, en verde, azul y rosa. Y luego de ahí están surgiendo iniciativas, propuestas por plataformas tecnológicas, por asociaciones empresariales, por cualquier tipo de grupo de lobby, que convencen a la comisión para, primero, definir ellos mismos el roadmap, la hoja de ruta de lo que se va a investigar en los próximos años, e incluso, algunas veces, gestionar ellos mismos las convocatorias. Son trozos del presupuesto del Horizonte 2020 que salten de las convocatorias generales para ser gestionadas por estos lobbies, digamos, industriales. Hay 2 tipos de estas al final es la Public-Private Partnership, lo llaman así, las PPPs. 2 tipos, contractuales, cuya gestión sigue conservando la Comisión Europea, pero los contenidos son definidos por este grupo que ha propuesto esa PPP, esta asociación, digamos, que muchas veces viene liderada por la plataforma tecnológica o sectorial correspondiente. Y luego están las institucionales, que también llamamos las JTIs, Joint Technology Initiatives. Ahí, además de proponer los contenidos, lo que hacen estas JTIs es gestionar las convocatorias. Y eso tenéis el ejemplo que teníamos ya sobre el Artemis, por ejemplo. Son convocatorias aparte de las del programa marco, utiliza presupuesto del programa marco, pero son gestionadas por una joint undertaking, una asociación de empresas y entidades como nosotros también, que pertenecemos, por ejemplo, y pagamos nuestra fee anual a Artemis para poder participar, y que son las que gestionan las convocatorias. Entonces, estas son las PPP contractuales, las que van a representar una convocatoria específica dentro de los programas, pero gestionados por la Comisión, pero que se agrupan en unas temáticas concretas. Aquí también está liderado por el grupo de entidades que hayan propuesto esa PPP. Luego es conveniente, digamos, cuando se hacen consorcios o cuando se va a participar en estas convocatorias, pues ver quién está proponiendo o quién ha formado esa asociación, qué entidades, y bueno, pues meterlas en nuestros consorcios, ¿no? Es conveniente. Eso se ha visto durante el 7º programa marco. Entonces van a seguir existiendo las 4 que existían antes, que son las de factorías del futuro, eficiencia energética en la construcción, el vehículo verde y el Internet del futuro,
que también va a seguir existiendo en un futuro. Y se abren otras 6 nuevas PPPs. Spire son procesos sostenibles para la industria, relacionados con el respeto del medio ambiente. El de 5G, el de robótica, el de fotónica, el de HPC, High Performance Computing, y otras en preparación, que son, por ejemplo, el barco del futuro y también el de Big Data, que estamos, digamos, en ello, estamos siguiendo la creación de esa nueva PPP, que no va a ser para esta primera convocatoria, pero en el siguiente programa de trabajo ya os contará detalles Roberto. Seguramente aparecerá esta nueva PPP. En cuanto a las JTIs, van a seguir existiendo las que existían antes, como la IMI, la de Medicinas Innovadoras, la de pilas de hidrógeno, la del Clean Sky, que es el avión del futuro, y se crean 2 nuevas. Una que es industrias, bioindustrias, que es el aprovechamiento de la biomasa para los biocombustibles, más que nada para la creación de energía. Es básicamente biorefinerías, desarrollos en esas temáticas. También pertenecemos a esa PPP, la Bio-Based Industry. Y luego las anteriores JTIs que existían, que era Artemis y ENIAC, se fusionan y se crea la Excel, Electronic Component and System. Esta tiene una peculiaridad, y es que aquí tenéis, digamos, estas PPPs o JTIs, perdón, se financian, no se financian de la misma manera que la regla general del 100%. Aquí sí que hay una financiación menor. En principio lo que se espera, por eso es liderada por la industria, que la industria aporte parte de un esfuerzo. Lo que pasa es que lo pone in kind, nunca pone dinero. Es decir, que nosotros cuando participemos en estas convocatorias, pues es lo mismo. Tendremos que aportar parte del presupuesto del proyecto en horas nuestras, que no serán financiadas. Más o menos el 50% para estas JTI. ¿Me corriges, Roberto? Para Artemis es así, ¿no? También. Entonces, Artemis, o bueno, mejor dicho, Excel, parte de la financiación provendrá del Plan Nacional, antes Ministerio de Industria, y ahora estamos viendo si Ministerio de Industria para las empresas españolas y el Ministerio de Economía y Competitividad, el MINECO, para las OPIs y para nosotros en concreto. Y ese programa funciona a costes adicionales, como dice Roberto, y cobraríamos el 100% a través de estos fondos nacionales. Yo creo que tú explicas el Excel, ¿no? Bueno, yo simplemente voy a comentar el pilar 1, y luego Roberto os explicará todos los programas que están relacionados con vuestras temáticas. Entonces, los 4 programas que hemos dicho del pilar 1. El primero, el Consejo Europeo de Investigación. Ya no se llama IDEAS, es ERC. ERC es un consejo, un organismo que existe y que es el que gestiona este programa. Por primera vez desde el 7º programa marco. Y la Comisión está muy satisfecha con los resultados de este programa y ha decidido seguir con él, y no solo seguir con él, sino aumentar significativamente su presupuesto. Un 60% de aumento de presupuesto para el Horizonte 2020 para este programa. Lo que pretende el programa ERC es apoyar a las mejores ideas y promocionar los mejores talentos. Es desarrollo en la frontera del conocimiento, es investigación muy básica. En la UPM hemos presentado bastantes propuestas y siempre nos dicen que son muy orientadas al desarrollo tecnológico. Solamente tenemos 3 starting en el CBGP, en el de genómica de plantas, y un catedrático de aeronáuticas, que es un físico, que también en tema de dinámica de fluidos y de turbulencias en las alas de los aviones ha conseguido ideas. Luego, como veis, deben de ser proyectos muy
investigación básica, hacer avanzar la ciencia, más allá de la frontera del conocimiento. Y con un currículum estupendo, un montón de publicaciones y de gran impacto. El único criterio aquí es el criterio de excelencia, para las dos cosas, del proponente y del proyecto científico que estamos proponiendo. Hay 3 categorías según, digamos, la edad o la antigüedad o la experiencia de investigadora del proponente. Las starting de 2 a 7 años después del doctorado, en el que ya se exigen publicaciones sin el director de tesis para estos candidatos. Y pueden llegar a dar hasta 1,5 millones de euros a esa persona. Aquí no hay que hacer consorcios, son proyectos individuales que permitirán a ese starting crear pues, una nueva línea de investigación dentro del grupo o incluso un nuevo grupo, montar su equipo. El consolidator, que sería para los 7 a 12 años después de la tesis y pueden dar hasta 2 millones, y luego los advanced, las personas ya seniors, en el que no hay límite de edad y que podrían financiar hasta 2,5 millones de euros el proyecto. En nuestra oficina, quien se encarga de este programa, y si tenéis idea de ver si, bueno, pues tenéis posibilidad de presentar una propuesta, es Estefanía Muñoz, que espero que conozcáis, que hayáis recibido ya correos suyos. Luego las Marie Curies, que ahora, como os decía, se llaman Marie Sklodowska-Curie. Entonces es tan complicado pronunciar que se llamará MSC seguramente, programa MSC, acciones MSC. Es muy parecido al que existía en el 7º programa. Las acciones individuales. Bueno, este programa lo que trata o lo que financia son contratación y movilidad. Movilidad y formación de investigadores, tanto jóvenes como experimentados. Entonces están las acciones individuales, que solo van a existir 2. Todo el panorama que había antes de acciones individuales se reduce en 2, que son las European y las Global Fellowships. Es decir, para atraer investigadores de Europa, y las Global sería atraer investigadores de fuera de Europa o outgoing, o hacer estancias fuera de Europa de algún investigador nuestro o vuestro. Esto es bueno, muy interesante para contratar a jóvenes investigadores. Convencer a alguien que ahora mismo no está en la UPM, le ayudamos a preparar una propuesta Marie Curie y nos va a pagar la comisión su sueldo, bastante interesante, un sueldo importante, durante esos 2 años que esté realizando su proyecto en nuestro grupo, en nuestro centro. Y también, por supuesto, para la formación de investigadores que tengan un buen currículum, son muy competitivas, que quieran hacer una estancia de a lo mejor 2 años en Estados Unidos o en Japón o en algún sitio de fuera de la Unión, y que luego tenga también un retorno obligatorio a la UPM, luego, que tenga que volver. Estas acciones van a financiar pues, ese contrato de esa persona que está desplazada y todos sus gastos de movilidad que van asociados a su estancia fuera. Luego están las redes, las ITNs, Innovation Training Networks, Innovative Training Networks, perdón. Son redes de entidades públicas y privadas, también hay que involucrar aquí a la empresa, sobre una temática concreta en el que queremos contratar y formar jóvenes investigadores. Aquí nos financian la contratación también de estos investigadores y su formación en red, con movilidad dentro de la red que hemos formado, y para una temática concreta y un plan de formación que acordamos en la red. Luego son muy interesantes también porque financia jóvenes investigadores. Aquí no tienen por qué tener el doctorado. Si dentro de esa red y ese plan de formación que establecemos con nuestros socios incluimos un estudio de doctorado, un curso de doctorado, luego le vamos a dar al final a esas personas que hemos contratado el título de doctorado, se llaman European Industrial Doctorate o Joint Doctorate. El Industrial Doctorate es porque tienen que tener dentro de esa formación doctoral una estancia en las empresas que estén en esta red. Por eso la inclusión de empresas es clave para que aprueben este tipo de redes.
yo creo que son instrumentos muy interesantes. Quizás si no llegamos todavía a tener una red de contactos que permitan participar en proyectos de investigación, que como sabéis es bastante competitivo el programa Marco, pues quizá este instrumento que nos permite crear una red, establecer contactos o en una temática concreta con otros centros de investigación europeos avanzados, también con empresas, pues puede ser, ¿no?, un primer paso para luego desde esa red definir nuevos proyectos de investigación para otros tipos de convocatorias. Y luego además nos permite pagar el contrato de jóvenes investigadores que podamos tener hasta, me parece que son 3 años en estos proyectos. Y luego existe otro instrumento que es el RISE, que aglutina los del séptimo, para el que supiera los instrumentos del séptimo, los antiguos IRSES y APPs. Entonces lo que es simplemente instrumento de movilidad. Aquí no paga ese contrato de los jóvenes investigadores, simplemente crear una red para hacer estancias breves, más breves, no 2 años, sino a partir de 2 meses hasta 1 año, en otros centros que pueden ser tanto europeos, en ese caso industria, como fuera de Europa, en el que también podrían ser estancias entonces en centros de investigación. Es decir, los RISES que paguen la movilidad dentro de Europa tiene que ser intersectorial. No vale una estancia corta en el Fraunhofer. Valdría si es en SAP. ¿De acuerdo? Y luego el COFAN, que eso es para nosotros, es un programa de ayuda a programas de contratación de investigadores de las instituciones. En la UPM ya en el séptimo tuvimos aprobados 2 de estos programas, uno de ellos ya está cerrando y ya lo conocéis, supongo, eran las convocatorias, no me acuerdo cómo se llamaban, internas, de contratación de investigadores senior. Y ahora, en la última convocatoria de COFAN, conseguimos otro proyecto, se llama Piloting, y lo vamos a lanzar en 1 de enero, para que se pueda contratar nuevos investigadores cofinanciados con industria. Esa es la novedad. Aquí en COFAN nos pagan el 40% y nos tenemos que buscar el 60% de esos contratos para esos investigadores, en el que estamos planteando pues llegar a acuerdos con empresas que nos cofinancian esos investigadores senior. En todos estos instrumentos y todos estos subprogramas de Marie Curie, esta es la regla de oro. Tiene que haber movilidad. Es decir, que la persona que vayamos a contratar, a través de una acción individual o a través de las redes estas, tiene que cumplir esta regla, que no puede haber vivido más de 12 meses en los últimos 3 años en la institución de destino. Es decir, si nosotros presentamos una red, una propuesta como UPM dentro de una red, esos contratos que nos van a pagar, esa gente que podemos contratar, tienen que cumplir esa regla. No puede ser gente que lleve aquí en España o que tengamos en nuestro grupo más de 12 meses, desde que se presenta la propuesta, en la fecha de presentación de la propuesta. Bien, el de infraestructuras. Exactamente igual que el séptimo programa marco, solo os llamo la atención sobre infraestructuras de integración de infraestructuras, es decir, tenemos una infraestructura singular y lo que financia la Comisión en este caso es puesta en red de esa infraestructura, con otras infraestructuras similares que haya en Europa, y apertura de esas infraestructuras a científicos de otras instituciones que puedan venir a disfrutar de estas infraestructuras. Y también programas conjuntos dentro de la red sobre esas infraestructuras, desarrollo o lo que sea. Se van a establecer las temáticas de las cuales se convoca este tipo de instrumento de integración de infraestructuras. Y el otro es el de infraestructuras virtuales, que ese sí puede ser bastante de interés. De hecho, hemos tenido bastantes proyectos durante el séptimo programa marco. Esto es el mismo instrumento que anterior. Se trata de desarrollar, implementar, operar infraestructuras electrónicas o acceso a laboratorios de manera virtual. También es eso la e-infraestructuras. O repositorio de información científica al cual damos acceso virtual de manera remota. Estos son las e-infraestructuras. Habrá que ver
en cada convocatoria específicamente cómo expresan la convocatoria. Bien. Y el otro programa dentro del Pilar 1 es el de Future Emerging Technologies. Entonces ya dejo la palabra a Roberto Martínez, que es, además de subdirector de la oficina, os da soporte en todos los temas de ICT con Ana Belén Bermejo y además va a ser durante el Horizonte 2020 punto nacional de contacto de este programa, del Future and Emerging Technologies. Y por cierto, Claudio Feijó, que es del CEDINT, de la Escuela de Telecom, va a ser punto nacional de contacto del programa TIC. Y José Manuel Vasallo, que es también profesor de Caminos, va a ser punto nacional de contacto del programa Transporte. Vamos a tener 3 puntos nacionales de contacto de la UPM en el Horizonte 2020. Entonces, Roberto, pues explícate FED y luego ya enlaza con el programa ICT. Bueno, pues buenos días a todos. Sí, el programa FED, que antes, como decía Javier, pertenecía al área de ICT, sale del área de ICT para ser un programa global abierto a todas las áreas científicas. Tiene 3 partes, el FED Open, que es realmente en el que todas las disciplinas de momento van a poder aplicar, van a poder optar. Son proyectos bottom-up, es decir, no hay líneas de investigación, lo único que hay que tener es una idea, ideas disruptivas, como dicen ellos, ideas que abran nuevas áreas de investigación. La idea con el FED Open es eso, probar diferentes opciones que pueden luego pues, acabar consolidando en un área de investigación o no. Ese es precisamente el riesgo que tiene FED Open, pero que es un riesgo que es el que quiere la Comisión Europea. El FED Proactive son proyectos donde, siendo también pues como muy avanzados en cuanto al estado del arte, son ya bajo unas líneas de investigación concretas, es decir, la Comisión ya establece los topics y uno tiene que ajustarse a esos topics. Ahora veremos los que salen en las próximas convocatorias. Como el programa de ICT, o sea, como el programa FED venía o pertenecía a ICT, los 2 temas que salen en Proactive pues son un poco marcados también por las ICTs todavía. Y los FED Flagships. Los FED Flagships corresponden realmente al 7º programa marco. Hay financiados 2 grandes proyectos. Como sabréis, son los proyectos más ambiciosos que se han financiado nunca en la Unión Europea. Pues son aproximadamente proyectos de 1.000 millones de euros a 10 años. Y son en 2 temáticas finalmente las que salieron elegidas, uno en torno al grafeno y otro en torno al cerebro humano. La UPM participa en el cerebro humano con bastante buena posición. Compañeros vuestros de la facultad están metidos ahí, gente de CESBIMA, también gente del Centro de Biomedicina, del CTB, y esperamos poder tener entrada también en el de grafeno. Todos estos proyectos van, aunque son proyectos, como digo, a 10 años, en realidad lo que más que un proyecto es una especie de programa, es decir, van teniendo entradas a ese proyecto paulatinamente. Ahora hay una convocatoria abierta, la del cerebro humano acaba de cerrar, pero la de grafeno sigue abierta para instituciones nuevas. Es decir, se sumarán al consorcio, que ahora mismo pues son como 100 y pico socios los que ya están, se sumarán nuevos socios en esta convocatoria abierta, que saldrá a finales de noviembre y cerrará en febrero. Entonces, cuando pasen 2 o 3 años, volverán a sacar convocatorias abiertas y se irán sumando, ¿de acuerdo?, gente a los proyectos, a estos FED Flagships. Terminarán en el 2023, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy punto nacional de contacto, es decir, aparte de dar soporte a la UPM, daré soporte también a otras instituciones. La traducción de esto es que, bueno, pues tiene siempre acceso a material más, vamos a decir, confidencial en algunos casos, pero bueno, de primera mano, ¿vale? Los temas que salen en el FED Proactive, como digo, están muy relacionados con las ICTs. Ahí aparecen 10 topics, que son los que surgieron de una primera consulta a grupos consultivos que tiene la Comisión Europea en cuanto a qué temas podrían tener capacidad de ser importantes en el futuro. Se definieron 10 y finalmente son 2 los que salen elegidos este año, que son los 2 que están en rojo. Uno relacionado con temas cognitivos, pero siempre muy relacionados con otras disciplinas. Los proyectos FED son multidisciplinares
en su mayor acepción de la palabra, es decir, desde el comienzo hay que tener en el consorcio a 2 o 3 instituciones que no son de la temática, es decir, si estamos hablando de temas cognitivos hay que tener a psicólogos, hay que tener a sociólogos, hay que tener a neurocientíficos desde el principio, ¿vale? Y otro que afecta bastante, pensamos también a gente de esta escuela, que es ese de Global System Science, que no es más que intentar aplicar teorías matemáticas, teorías de redes neuronales, teorías de sistemas complejos, de gestión de grandes volúmenes de datos, para acercarlo a los políticos, a los que toman decisiones, pues para facilitarles esa toma de decisión, ¿de acuerdo? Entonces son proyectos donde se trata de hacer simulaciones basadas en todas estas teorías matemáticas o computacionales de primer nivel. Vale, esos dos temas son los que salen ahora en FED Proactive, en las convocatorias de 2014-2015. Bien, y otro tema que se incorpora a FED y que ahí aparece a la derecha como que está entre los dos pilares, este de ciencia excelente que estamos viendo y el siguiente ya que será de liderazgo industrial, es que la Comisión pues, ha querido incorporar una de estas iniciativas o crear una de estas iniciativas público-privadas en los temas de supercomputación. Y el alojamiento que le ha ubicado es pues, sacar topics relacionados con esta iniciativa como parte del programa FED. Entonces, por eso está aquí a caballo entre ese pilar de ciencia excelente y el de liderazgo industrial, puesto que, por supuesto, seguirán saliendo temas relacionados con supercomputación en la parte más de ICT que vendrá después o incluso los retos sociales. ¿Vale? Entonces, esto de la PPP de HPC pues surge de una plataforma europea, como siempre, plataforma europea donde de momento como españoles solo está el BSC y Produban, relacionado con el Banco Santander. Tenemos ahí una oportunidad, efectivamente, de poder estar. Esta PPP lo que hace es que define los temas que van a salir cada año en las convocatorias, entonces la importancia de estar ahí radica en eso, en poder estar junto con los que deciden qué temas van a salir, porque cuando salen los temas es porque ya hay detrás consorcios interesados o premontados, digamos, para acceder a esa convocatoria. Salen 3 temáticas ahora en la call de 2014, que son las que aparecen ahí en rojo, esas tecnologías básicas, entornos de programación y paralelización, con proyectos de investigación y desarrollo. Con acciones de soporte crearán un entorno de ecosistema, bueno, pues tratarán de crear apoyo, de dar apoyo a este programa que se extenderá en los próximos 7 años de HPC. Y por último, pues una colaboración con Rusia en temas de lógicas matemáticas, interfaces de programación. Todo esto está especificado en ese roadmap que aparece debajo, es decir, si alguien quiere saber qué es lo que va a venir o qué hay más allá de lo que aparece en las call de 2014, pues que acceda al roadmap y más o menos ve el planteamiento que la PPP tiene de cómo ve este tema. Porque a lo mejor pues lo que hace él pues aparece en las etapas iniciales y no va a aparecer después, o al revés, o ve que en las etapas intermedias de esta PPP es donde podrá tener cabida y conviene prepararse con antelación. Bien, eso es lo que correspondía al pilar, por lo tanto, de ciencia excelente, ¿vale? El pilar 1. Si pasamos al pilar 2 de liderazgo industrial, pues básicamente ahí tenéis la estructura para que no se nos vaya. Nos vamos a centrar en el programa de ICT, en el primero de ellos. ¿De acuerdo? Es decir, las ICTs en Horizonte 2020. Bien, por hacer la analogía, y aunque ya está dicho anteriormente, no nos cansaremos de repetir que el programa de trabajo de ICT, lo que era antes ICT en el 7º programa marco, que era un solo programa de trabajo, es decir, contenía las tecnologías y las aplicaciones, todo lo que tenía más o menos sentido con las ICTs estaba junto en un solo programa de trabajo, se reparte en 3. Se reparte una parte a la parte de liderazgo industrial, que es lo que en realidad ahora se llama programa de ICT. El programa de ICT solo se refiere a la parte esta de liderazgo industrial, donde nos encontramos ahora. Habrá una parte que se va a los retos sociales, que son todas las aplicaciones de las ICT, y la parte que acabamos de ver del programa FED, pues que obviamente continúa estando en FED. Es decir, cualquiera con una aplicación de ICT rompedora puede seguir yendo al programa FED, pero está en el otro pilar. Es decir, se separa en 3. La ventaja, por buscarle siempre algún lado positivo, es, como ha explicado Javier antes, la página web donde se publicarán todas estas cosas de la comisión, el portal de la comisión, que se llama Participan Portal, permitirá esa búsqueda por palabras clave, que ahora no existía. Entonces, entendemos que no va a tener que leerse todos los programas de trabajo
de todas las áreas para poder saber dónde puede participar, sino que por palabras clave podrá hacerlo. Pero es verdad que complica en cierta manera porque habrá temas o habrá que controlar el programa de trabajo de ICT, habrá que controlar también los programas de trabajo del resto de retos, porque puede haber una tecnología que pueda aplicarse a medio ambiente o a salud o a transporte o a cambio climático, aparte de tener cabida en el propio programa de ICT en función del tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, cierta complicación, pero esperamos que esa búsqueda nos facilite el encontrar dónde están nuestros temas. Bien, el programa de ICT puro y duro, estamos en la parte de liderazgo industrial, tiene estas 6 partes, ¿de acuerdo? Más una más que es la de Factoría del Futuro que vemos después. En la parte izquierda, esos numeritos de ICT 3.3, 3.4 corresponden un poco a la correspondencia con el 7º programa marco. El que conociera el programa de trabajo de ICT del 7º programa marco, pues el objetivo 3.3 del anterior, de lo que era el 7º programa marco, se corresponde con la parte 1 ahora en Horizonte 2020. Pero bueno, tiene este aspecto, es decir, una parte para lo que son componentes y sistemas, donde saldrán 3 topics: sistemas ciberfísicos, los famosos CPS, que cada vez están más de boga, los sistemas inteligentes, las tecnologías TOLA, es decir, las orgánicas encima con paredes finas. La parte de computación avanzada, como veis, también relacionada con supercomputación, bueno, también tiene su parte de cabida aquí, pues sistemas software, sistemas, programación, algoritmos, sobre todo que reduzcan el consumo de las ICT. Hay una gran nueva ola en no solo mejorar el rendimiento, sino bajar el consumo, ese balance de ambas. La parte de Future Internet, que corresponde a lo que era el Challenge 1 anteriormente en los programas de trabajo de ICT del 7º programa marco, pues toda la parte de arquitectura, infraestructura de red, servicios e infraestructuras cloud, ingeniería software y lo que le llaman las CAPS, que son las Collective Awareness Platforms, que son plataformas estilo redes sociales tratando de captar a una comunidad que se mueva en torno a una determinada plataforma social. Bueno, habla incluso el programa de trabajo de poder atraer incluso a hackers a este tipo de proyectos, algo que dio mucho que hablar en la aprobación de este programa de trabajo en Bruselas, porque los franceses decían que eso de que hubiera hackers aquí en el programa de trabajo no les gustaba, y votaron en contra. Total, que bueno, esas CAPS, bueno, pues habrá que ver cómo se implementan al final, pero pensar que son una especie de redes sociales para comunidades concretas. La parte de gestión de contenidos sigue estando, y gestión de información, con una gran temática, que es esa que aparece ahí de Big Data. Big Data, que como ya ha puesto Javier ahí, pues está intentando montar su propia iniciativa público-privada y donde compañeros vuestros de la facultad están involucrados para intentar que la UPM esté desde el inicio en esta iniciativa y tratar de influir en la definición del programa de trabajo, que es de lo que se trata, estando ahí. La parte de robótica, que directamente la gestionará, o sea, los contenidos saldrán de lo que decidan en la PPP de robótica, o sea, de ahí la importancia que tiene en las PPPs, el poder estar en una PPP, y es que directamente le dicen a la comisión: toma, pega esto en el programa de trabajo, que eso es lo que va a salir, que esto es lo que queremos que se financie, y la comisión lo copia y lo pega, así. Y la parte de micro y nanoelectrónica, tecnologías fotónicas, que siguen estando ahí. Como veis, TRL, ahí se especifica 0,2, es decir, en su fase más inicial, puesto que luego, como veremos, está, o como ya citó Javier, está la JTI esta de Excel, de sistemas electrónicos y componentes y sistemas electrónicos, que irá a los TRLs un poquito más avanzados. Entonces, esa es más o menos la estructura que tiene el programa de trabajo, y luego hay una serie de cosas adicionales, lo que le llaman los cross-cutting, que son cosas que ya conocemos, como los temas de Internet de las Cosas o los temas de sociedades digitales centradas en el humano, y los temas de ciberseguridad. Todo eso, en vez de acoplarlos en algún programa, lo han establecido como si fuera un cross-cutting. Bueno, significa que todo lo anterior, pues en teoría debería tener alguna cosa de estas, ¿no? El tema de las acciones de cooperación internacional, que siempre han existido, pues tratando de buscar la incorporación o colaboración con estados o con países medianos o en vías de desarrollo, digamos, y este año también con países ricos. Va a haber
cooperación internacional para poder hacer estas acciones de apoyo con Estados Unidos, con Japón, con Canadá, con los países ricos, es decir, aquellos que tengan relaciones en esos países. También va a poder existir por primera vez acciones de apoyo para intentar fomentar el programa marco en esos terceros países ricos. Bien, la parte de factorías del futuro, como explicaba, que igualmente lo define todo ello la PPP de Factorías del Futuro, son los temas relacionados con fabricación, pero en un sentido muy amplio, es decir, también incluye software aquí, incluye los famosos CPS o Cyber Physical Systems, software para procesos de fabricación, robótica también, herramientas de modelado, simulación, análisis, predicción de fabricación, temas de forecast, todo esto que puede entrar en la parte de Factorías del Futuro. Y luego habrá dos convocatorias ahora con gente de fuera, una con Brasil, la otra con Japón. Los temas son los que están ahí definidos. Con Brasil es más la parte, vamos a llamarle software, el cloud computing, temas de HPC y de plataformas experimentales. Y con Japón temas más relacionados con redes y Big Data. Big Data, Internet de las Cosas, redes de acceso, comunicaciones ópticas, testnet. ¿Vale? Es decir, habrá proyectos donde los japoneses o los brasileños financiarán a los socios brasileños o japoneses y los europeos, la Comisión Europea, financiará a los europeos. Proyectos de igual a igual, ¿eh? Aquí no se busca donde los europeos transfieran allí, sino se trata de igual a igual. Y ya anuncio que habrá una convocatoria conjunta con México también, pero para dentro de 2 años, para el siguiente programa de trabajo. O sea, aquellos que tengáis relación con gente de México podréis ir madurando el tema. Bien, esto de la externalización del programa ICT, bueno, pues es un poco en la línea que comentaba Javier, que seáis conscientes de que es importante tener los ojos puestos en aquellas iniciativas que gestionan parte del programa de trabajo. En el caso primero, por ejemplo, la parte de componentes y sistemas y de Advanced Computing, parte de los temas que tendrían que salir aquí, no salen aquí, sino que se van a una convocatoria paralela de la JTI de Excel, ¿vale? Ya ha pasado porque era el equivalente al Artemis y al ENIAC y ya ha pasado durante el 7º programa marco. No se han recogido aquí todos los temas, sino que aquí se han quedado más o menos los temas más de base, más de investigación en las partes primeras de estos niveles de innovación que hablaba Javier, y la parte más aplicada es la que se ha ido a las convocatorias de las JTIs. El Future Internet, lo mismo, va a haber una parte de los temas que no los va a decidir la Unión Europea, la Comisión Europea, sino que los va a decidir la PPP de 5G, ¿vale? Que ya está aprobada. En la parte de robótica, directamente toda la parte de robótica la decide la PPP de robótica, aunque luego la Comisión Europea gestiona las convocatorias, pero los temas van a venir dados por esa PPP de robótica. En el tema de micro y nanoelectrónica pasa lo mismo con respecto a Excel, es decir, los temas más avanzados del 2 al 8 en cuanto a este nivel de maduración en tecnologías se irán a la JTI, o los temas de fotónica directamente los va a definir la PPP de fotónica, aunque gestione la convocatoria la Comisión Europea. El manufacturing se va todo o todo lo decide la PPP de Factorías del Futuro, ¿vale? O sea, como veis, es importante ser conscientes de que si nuestro interés pues puede estar en algún tema de comunicaciones fotónicas y lo decide la PPP de fotónica, pues tenemos que ir más allá del programa de trabajo e ir a qué está decidiendo la PPP de fotónica porque me interesa. Solo por citar alguna de interés, voy a citar la de 5G porque hay mucha parte de software, ¿vale? Como veis tiene 4 retos, ¿de acuerdo? Reto 1 para la parte, digamos, hardware o redes, el reto 2 para la parte más software, pero aquí hay mucha virtualización, aquí hay mucho cloud, aquí hay muchas redes de clouds, ¿de acuerdo? Donde tenéis muchas cosas que decir. Y bueno, esta PPP que se acaba de montar fusionando 2 plataformas tecnológicas que existían, la de Networks y la de Easy, pues acaba de echar a andar y hay que tener un poco los ojos ahí puestos porque, como decía Javier, si estamos o si queremos estar en propuestas, pues hay que ir más allá del programa de trabajo y saber quién son los que se mueven aquí y más o menos qué movimientos puede haber. Para eso, preguntarnos en lo que podamos os ayudaremos porque más o menos conocemos los entornos o podemos ponernos en contacto con gente con la que sabemos que están en los organismos de decisión de la PPP. Bien, por citar esto de la JTI de Excel, porque también hay participación en esta facultad o en esta escuela, no sé cómo debería decirlo ya,
ha habido en el programa de Artemis, bueno, pues ser conscientes de que esto de la JTI de Excel en realidad pues lo que nos dice es que los temas más pues tanto de investigación avanzada como la parte más de innovación, pero aquellos que no supongan una inversión demasiado grande son los que seguirán financiándose en la parte de Unión Europea, y aquellos grandes pilotos enormes que exijan unas inversiones, pues ayer hablábamos o el otro día hablábamos con gente de Indra que está intentando montar un gran piloto de 150 millones de euros. Fijaros, eso significa que la Comisión Europea no paga todo, obviamente, y como este esquema incluye financiación nacional, pues lo que se buscará es eso, grandes pilotos en esta JTI que impliquen que con la financiación de Comisión Europea y con la financiación de los países se pueda lograr conseguir, ¿vale? Entonces ese es el enfoque, es decir, un proyecto, o sea, no es decir, esto de Artemis voy a ver si mando un proyecto, bueno, pues depende, el enfoque que en este caso tiene esto de Excel es así, para grandes pilotos y para temas que requieran una inversión más grande que la que puede dar la Comisión Europea. En este caso, ya hemos dicho, la gestión no la tiene la propia Comisión Europea, la tiene la JTI, es decir, tienen sus project officers independientes, tienen su gestión independiente, y la financiación europea pues es ese 16,7% y el resto, los países aportan el 83,3% para llegar al 100%, que es lo que a nosotros nos financian. 100% de adicionales, sin horas de profesor, puesto que son los países los que intervienen, y ya sabéis que en España no existen proyectos donde se puedan cargar las horas de profesor. Vale, detalle de las convocatorias de ICT. Ya está dicho, programa bienal, siempre ha sido así en ICT, de hecho, incluye 2 años. La apertura, como todo el resto de programas, el 11 de diciembre y el cierre, en este caso, de la call de 2014 el 23 de abril. Además, hay una call específica para los temas de 5G que cerrará un poquito más allá, que es el 25 de noviembre. Y la call de 2015, pues más o menos el cierre será para el 21 de abril de 2015. Es decir, los temas ya están en el programa de trabajo, ya van a estar. De hecho, el programa está aprobado en el comité de ICT, falta una aprobación formal del Parlamento, pero el programa ya se está publicando, como decía Javier. Y los temas del 2015 ya están, es decir, aunque sean para el 2015 no nos podemos dormir si a alguno le interesa, ¿vale? En ICT la convocatoria será como siempre en una sola fase, y lo digo porque luego vemos que habrá convocatorias en 2 fases, que es un poco una novedad para todo nuestro mundo. Normalmente todas las convocatorias eran en una fase, una sola propuesta. Y por citar, hay un 40% del programa de ICT orientado a acciones de innovación, a la parte de innovación, tanto a las Innovation Actions, ¿vale?, a ese instrumento, a ese tipo de proyecto llamado así, como también en premios, en una cosa que le van a llamar Fast Track to Innovation, al instrumento de SMEs. Es decir, que queremos repetirlo mucho, que tenéis que cambiar el chip en ese sentido, y es que FP7, y luego lo digo por ahí, o sea, Horizonte 2020 no es lo mismo que FP7, no es una continuación tal cual, ¿eh? El elemento innovación interviene hasta el punto en que se lleva casi el 40% o el 40%, es decir, casi la mitad del programa de ICT, ¿de acuerdo? Eso no quita para que en las acciones de innovación, en las Innovation Actions, cuando uno está en un proyecto de ese tipo, no pueda haber una parte de investigación, pequeñita, que no sea el core del proyecto, pero podrá haber una parte de investigación, que normalmente a lo mejor es lo que puede hacer la universidad cuando participe en este tipo de proyectos. O sea, eso puede ser así, ¿vale? Pero que hay que cambiar, ¿no?, un poquito, nos exigen cambiar la comisión. Luego hay otra PPP, que es esta de Future Internet, y la cito porque el día 12 de diciembre cierra la última convocatoria y de hecho se siguen recibiendo llamadas sobre este tema, ¿vale? Esta PPP de Future Internet comenzó hace 4 años con diferentes fases, o hace 3 años en diferentes fases. Una primera fase lanzó una plataforma base que lidera Telefónica y una serie de pilotos en temas verticales, ¿de acuerdo? En salud, en transporte, en energía, etcétera. Hubo una segunda fase que lo que hizo fue, pues, esos temas verticales, que había muchos, concentrarlos en menos y dotarlos de más presupuesto. Y hay una tercera fase, que es la que ahora está abierta, que cierra, como digo, el 12 de diciembre, donde se trata de incorporar también a pymes. Entonces, si alguno recibe alguna llamada o alguna cosa, pues para que sepa un poco de qué va la cosa, se trata de incorporar a pymes también en esos temas verticales perdón, que se han estado financiando, ¿vale?
Bien, pero también hay ICT en los retos sociales. No vamos a citar todas las cosas de los retos sociales, solo los temas de ICT que están dentro. Retos sociales, como veis ahí, a la parte derecha, donde en todos ellos hay ICT. ¿De acuerdo? En la comisión es fácil porque es dinero que sale de la Dirección General Connect, que se llama, que es la que financia el programa de ICT. Bien, en salud. Pues en salud, lo que antes era parte del programa ICT, englobado en lo que era el eHealth, se va directamente al programa de salud. Ahí tenemos el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, significa temas de robótica o de soluciones ICT para el deterioro cognitivo o reducción y detección de riesgos asociados a la edad. Tenemos también el reto 6 de Health, corresponde a temas de ICT, que es la parte de temas de el sistema ciudadano de la salud que sea sostenible, integrado en los sistemas de salud, sistemas de información centrados en el paciente, personalizados, seguros, eficientes, involucración del paciente en todos los temas relacionados con los sistemas nacionales de salud. O el reto 7, que es para los temas de mejora de la información médica, explotación de datos, proveer pues, políticas de salud, regulación, y ahí estarían los temas de bioinformática o la digitalización del paciente. Todos estos temas, absolutamente importantes desde el punto de vista ICT, no están en el programa de ICT, como digo. Para el tema de alimentación, la comisión es el único reto en el que, así ha dicho, no existe una, digamos, topics directamente de ICT, es decir, la DigiConnect, la Dirección General Connect, no pone dinero dentro del programa Salud para financiar ningún tema de ICT, pero sí que nos dicen, y todos lo sabemos, las ICT son pervasivas, ¿no? Típica palabreja que nadie entiende, salvo nosotros, y es decir, siempre las ICT podrán aportar algo en los proyectos, ¿de acuerdo? Con lo cual, una aproximación, ellos llaman multidisciplinar de sus proyectos. Bien, para la parte de energía existen los temas de ICT para la mejora de la eficiencia energética o ICT para la reducción de las emisiones de carbono, van a seguir estando, es lo que correspondería a lo que era antes el Challenge 6 y aparte de lo que aparecía en el programa CIP dentro de la parte de ICT, ¿de acuerdo? Es decir, energía, todos los temas de Smart Grids, toda esa parte tan importante para nosotros está dentro del programa de energía, ¿vale? No de ICT, las Smart Grids se van a financiar ahí. Bien, el transporte, lo mismo, también entraba antes en lo que era el Challenge 6 de ICT, pues ahora se va al reto de transporte, los sistemas cooperativos, conectividad, comunicaciones vehículo a vehículo o vehículo infraestructura, información en tiempo real, gestión de todos esos datos, análisis de todos esos datos, ¿de acuerdo? Todo eso va ahí. Es decir, si tenemos un proyecto donde avanzamos el estado del arte en análisis de datos, pues irá a la parte de Big Data que hemos visto estaba en el programa de ICT. Pero si se trata de coger datos que pueda haber pues, de semáforos o de sensores de tráfico aplicados para una ciudad, pues tendremos que venirnos al programa de transporte, porque ya es la aplicación de esas tecnologías, ¿de acuerdo?, que a lo mejor estaban incluso ya más o menos maduras, aplicadas a un ámbito concreto. Pasa lo mismo con la parte de medio ambiente o de clima, ¿de acuerdo? La comisión la Dirección General Connect no pone dinero ahí y nos habla de que los proyectos tendrán que incorporar las ICTs como si fuera cualquier otra tecnología de manera multidisciplinar. Para la parte de sociedades inclusivas, innovadoras, etcétera, pues sí que aparecen dos temas que antes siempre han aparecido en ICT y ahora se vienen aquí, que es la parte de gestión de la herencia cultural, las identidades europeas, pues preservación y presentación de los recursos digitales, nuevas maneras de acceder a los recursos culturales, ¿de acuerdo?, a museos o cualquier otro tipo de cosas, y aparecen los temas de learning, el ICT para el aprendizaje o las plataformas sociales de innovación. Y también los temas de gobierno o e-administración o e-inclusión. Es decir, los temas de inclusión, pensando en personas discapacitadas, se irían al tema salud, pero los temas de inclusión, pensando en colectivos desfavorecidos, etcétera, se quedan o se vienen al reto de sociedades inclusivas y reflexivas. Y por último, la parte de seguridad. Antiguamente, o hasta ahora, la parte de ciberseguridad quedaba dentro del programa de ICT. Bueno, pues ahora se viene aquí.
se ha venido toda la ciberseguridad, privacidad y la confianza, se viene al programa de seguridad. Así que importante también para muchos de vosotros tener un ojo puesto en el programa de seguridad. Bien, y aparte de todo esto, hay una iniciativa llamada Smart Cities, que digo ahí que proviene de lo que le han llamado, otra palabra más, para incorporar a nuestro diccionario, que es una European Innovation Partnership, es decir, son grandes políticas que se definen a nivel europeo en una temática, por ejemplo en Smart Cities, y que luego tratan de buscar pues diferentes acomodos o dineros para financiar actividades concretas en diferentes sitios, uno de ellos en Horizonte 2020, y en este caso existe un acuerdo entre la parte de energía, de transporte y ICT en definir topics concretos que se han llamado dentro de una call de Smart Cities and Communities y que están dentro del programa de energía. Es decir, hay muchos proyectos que pueden tener relación con Smart Cities, pero aquellos donde se exige la implicación de las ciudades para hacer pilotos o demostradores concretos, etcétera, están dentro del programa de energía, ¿vale? Y son siempre destinados a, pues a distritos con consumo cero, a infraestructuras integradas, a movilidad urbana sostenible, al desarrollo de estándares, interoperabilidad, datos abiertos y consistentes, todos esos temas, ¿de acuerdo? Bien, esto del Smart Cities. Algunos detalles sobre las convocatorias para ir finalizando. De los retos sociales, bueno, también son programas que salen cada 2 años, eso ya ha quedado claro, y en este caso las fechas de cada reto son distintas. En cuanto al cierre, la apertura a todos, la primera cola de 2014, ahora el 11 de diciembre, los cierres de marzo a abril, aproximadamente 2014, y en el call 2015 pues lo mismo, noviembre y diciembre se abrirán para cerrar marzo a abril. Y recalco, en la mayoría de los topics, convocatoria en 2 etapas. Para que no lo conozca, la primera etapa es una propuesta resumida de no muchas páginas, donde básicamente se prioriza la idea, es decir, que la idea sea interesante, es decir, la parte de implementación, de impacto son importantes, pero bueno, digamos que el primer filtro siempre está en la idea, ¿vale? Si la idea tiene sentido, pues pasa a una segunda fase, y en la segunda fase es donde se presenta la idea completa. Y lo que están empezando a hacer es no establecer mínimos de puntuación, sino decir, bueno, pues cuántos se presentan, cuánto dinero tengo, y más o menos pues pasar a segunda fase pues como 2 o 2 veces y media las propuestas que pueda financiar, ¿vale? Entonces más o menos si pasas a segunda fase pues ya estás en torno a del 33 o del 40 al 50% de posibilidad de que pueda salir la tuya. Recalco de nuevo, en este caso el proyecto o el peso del proyecto debe estar en la aplicación de las ICTs para dar una solución al reto correspondiente. Entonces, siempre tenéis que fijaros dónde, si vuestra idea, siempre si queréis liderar, si vuestra idea tiene sentido como tecnología o tiene sentido como aplicación al reto, para ver dónde la presentamos. Como conclusiones a esta parte de las ICT en Horizonte 2020, las ICT están repartidas por todo el Horizonte 2020, ya está claro, es decir, pongo ahí, es necesaria la colaboración dentro del grupo o del centro de I+D correspondiente. ¿Qué quiero decir con esto? Como veis, hay que tener los ojos puestos en muchas cosas, ¿vale? Ya no es solo un programa de trabajo, y eso exige en que debería haber colaboración entre la propia gente del grupo, es decir, oye, yo más o menos tengo los ojos puestos en el programa de seguridad, o yo en el de transporte, o yo en el de energía, para aquellos de vosotros que tengáis tecnologías que se puedan aplicar a varias cosas. Es decir, tenéis que intentar aliaros de alguna de esas maneras para conocer el entorno apropiado. Oye, es que en el entorno de transporte pues hay que conocer quiénes están detrás de determinados lobbies o determinados sectores. Si no, o sea, no se trata aquí de presentar propuestas, se trata de ganarlas, ¿vale? O sea, presentar propuestas se lo dejamos a otros. Nosotros las queremos ganar y para eso exige la colaboración o creemos que va a exigir una colaboración aún mayor dentro de los propios grupos o dentro del propio centro, que tendrá que establecer algún tipo de acuerdos de venga, pues tú ten los ojos puestos en estos o tú en esto para intentar ayudarnos a la hora de ver dónde encajan las propuestas. Las iniciativas PPP son muy amplias y eso exige, digo, colaboración ya no solo del grupo centro, sino de la propia UPM. Es decir, en la iniciativa de Big Data que estamos intentando impulsar, porque surge de la plataforma NESI de software y servicios, y la UPM es miembro del Steering Committee de software y servicios desde el comienzo, desde hace, no sé, 8 o 9 años, pues no tiene que estar o no puede estar solamente el grupo de investigación o la persona que es la representante en este momento de
de la UPM NESI, sino que tiene que estar toda la UPM. Y de hecho ya lo estamos intentando hacer coordinando a todos aquellos grupos que realmente están haciendo cosas de Big Data. Si alguno de vosotros cree que tiene interés en este tema, pues que me lo diga. Porque no podemos acercarnos a SAP o a Thales o a Atos o al que toque, porque todos ellos están muy metidos, como el grupo fulanito, sino que tenemos que ir como el grupo, o sea, como la Universidad UPM. Y esto pasa en casi todas las PPP. Si vamos como UPM, vamos a conseguir más, ¿vale? Entonces nos exige la colaboración de toda la UPM en las iniciativas cada vez más grandes. Horizonte 2020, he dicho, no es la continuación de FP7, ¿vale? O sea, el giro a la innovación es real y los instrumentos, como habéis visto, el programa de trabajo se va en la mitad casi en instrumentos relacionados con la innovación. Es decir, en los proyectos, ahora Javier presentará los criterios de evaluación, pues la parte de explotación, etcétera, la tenéis que cuidar, ¿vale? Y por lo tanto ahí exigirá pues que quizá no podamos tener el mismo rol que teníamos antes y la empresa tenga que tener más protagonismo. Las alianzas estratégicas con empresas son fundamentales. Ya hemos visto que la Unión Europea quiere que la empresa sea la que lidere y la que tire el carro, y por lo tanto el aliarnos con ellos para ir más allá de lo que es un proyecto pues es cada vez más importante. Las propuestas deben ser ganadoras, ¿vale? Vamos a dejar de hacer propuestas buenas, tienen que ser las ganadoras. Las podemos hacer, la competencia cada vez es mayor porque cada vez hay más gente preparada, pero nosotros ya os digo que estamos por encima de la tasa de éxito de España y por encima de la tasa de éxito de Europa. Así que podemos hacerlo y lo único que os decimos es que nos tenéis también a vuestra disposición para lo que os podamos ayudar. Liderar es rentable. Ya veremos en qué medida nos dejan liderar los proyectos con tanta empresa o con tanto interés industrial, pero liderar es rentable. Y aquí hay muchos que lideran proyectos. Es un agobio en cuanto a tener que estar encima del consorcio para que hagan las cosas y para que envíen sus papeles y tal. También la Unión Europea nos va a facilitar ese tema ahora, la Comisión, con todos estos temas electrónicos de firma, etcétera. Pero liderar es rentable. ¿Por qué? Porque te mete realmente en la Comisión Europea. El coordinador es el que tiene la visibilidad y es al que después invitan para otros proyectos. Entonces, liderar es rentable. Tenéis que verlo así y lo podemos hacer perfectamente y os ayudáis de la Oficina de Proyectos Europeos si lo necesitáis. Hay financiación, o sea, Europa te financia a un gestor si lo necesitas, o sea, no hay problema en ese aspecto. Liderar es rentable, aunque tiene sus desventajas, por supuesto, pero el mensaje que quiero transmitir es que es rentable. Las participaciones ambiciosas. Interesa más un proyecto de 400.000 que dos de 200.000, ya lo sabéis. No nos cortemos, tenemos la desventaja de que nuestros costes son inferiores a los de los nórdicos o a los de los alemanes, pero no tengáis ningún complejo en tener una participación ambiciosa en el proyecto. Y por último, la participación en el programa marco no es una opción, es una necesidad. O sea, ya sabéis que los fondos nacionales son los que son, pero es que cada vez va a seguir siendo esta tendencia. Ha habido una conferencia de lanzamiento a nivel español, lo habréis visto a lo mejor en prensa, lunes, martes, donde estuvo también el príncipe, el ministro, etcétera. Y la ponencia de la Secretaría de Estado en la primera sesión no fue diciendo y en Europa financia, no sé, hablando en tercera persona, no, fue en primera. ¿Qué significa? Es decir, nosotros estamos financiando investigación, lo que pasa es que no lo ponemos aquí, lo ponemos en Europa y hay que ir allí a por ella, ¿vale? Entonces es una necesidad cada vez más, pero una vez se entra en el círculo no es una cosa complicada, es decir, en vez de hablar con uno de Burgos, pues uno habla con uno de Francia, pero a veces incluso más fácilmente, pero no es una cosa complicada, una vez se conoce, y para eso es lo que intentamos nosotros transmitiros, esa barrera inicial, pues hacerla lo más suave posible, y para entrar en los proyectos lo único que hace falta es tener buenas ideas y tener ganas de trabajarlo, nada más. Y nada más, dejo a Javier para que os hable ya de criterios de evaluación y continúe con lo que podemos hacer desde OPE, y a mí me perdonáis porque tengo que salir, ¿vale? Hay una pregunta ahí. David. Sí. Una pregunta sobre usted. La última información que he tenido es que me interesaba los dos temas intelectuales, era que todo el sistema va a tener muy poco dinero, hay unos de 5 millones. Sí. El otro no lo sé. ¿Tú sabes algo de los presupuestos? Sí, ya están. No me sé el número exacto, pero es poco. O sea, se financian 2 o 3 proyectos como mucho en esa temática, en cada una de ellas. Entonces, cuando pones que 2.400 millones
Sí. Esto es casi todo para Goldfund. No, Goldfund es el de Flagsheet. Los Flagsheet se llevan mucho dinero, pero no, ahora lo que se va a llevar mucho dinero es Open. Open se va a llevar como el 60-70% del presupuesto, porque Open está abierto a todas las temáticas. Entonces espera una avalancha brutal de propuestas, porque pueden venir de cualquier género, de materiales avanzados, de un tema de energía con pilas de hidrógeno de no sé qué tipo, ¿vale? No solo ICT. Sí, Open es como siempre, es decir, hay varios cierres al cabo de un año, son como 3 cierres creo que los que ponen, y uno presenta su propuesta. En ese sentido, FED va a tener propuestas, abrir las orejas todos, de 15 páginas, máximo. 15 páginas. O sea, en 15 páginas hay que montar la propuesta. Eso significa que la idea ahí es lo que interesa y lo demás, bueno, pues es un poco más secundario. Sí. ¿Va a continuar el programa COSTE? Sí, continúa. No es parte de Horizonte 2020, por eso no lo hemos citado, aunque es verdad que la Comisión incluso da dinero para COST, sí, continúa y además con cada vez más relevancia, diría yo, o incluso integración en algunas cosas con Horizonte 2020 se cita. Como habéis visto, Horizonte 2020 ya no financia redes de excelencia, que se han financiado en el sexto y en el séptimo, incluso algunas al principio, ya no. Entonces se supone que esas redes de investigadores son las que van a venir de COST. La European Space Agency, no habéis hablado tampoco, ya sé que está fuera de Horizon, Tampoco. pero yo creo que tiene una financiación incluso superior a todo el programa europeo. Ahí hay mucho dinero. No sé si superior, pero hay mucho dinero. La Agencia Espacial Europea, ya sabéis, funciona por licitaciones, que le llaman, ¿de acuerdo? Entonces no son convocatorias donde uno propone la idea, sino que ya ellos te dicen lo que quieren y lo único que hay que hacer es aliarse con las empresas e ir a esas licitaciones. Si tenéis dudas también sobre ese tema o interés, me podéis decir. El sistema ese es un poco distinto, es decir, no hay programas de trabajo donde uno accede y se baja la información, sino que hay que tener un usuario y contraseña para poder acceder al portal de la agencia, de la ESA, y ver todas las licitaciones. Entonces, bueno, pues si queréis acceder a eso, me lo decís a mí, yo os doy de alta como investigador de la UPM y entráis en esa página de donde están todas las licitaciones. Lo que pasa es que es un tema para ir con industria. Sí. Desde luego. Una última cosa. En 2-3 años habrá un acuerdo de libre comercio con alta probabilidad entre Europa y Estados Unidos. Entonces, ¿eso está contemplado en el fondo en este programa o no se hace mención? Porque el problema siempre es el mismo. Un partner americano va con su financiación, como ha hecho siempre, sí. Pero quería saber, porque claro, en un entorno de libre comercio entre Estados Unidos y Europa habrá una verdadera competitividad. Entonces, quizá partes de este programa se quedan un poquito obsoletas, yo creo, para ese entorno que está previsto en 2-3 años y tiene éxito, claro. Ya. Quería que lo comentaras un poco. Pues mira, lo más avanzado con Estados Unidos es que hubo un acuerdo en que Estados Unidos nos abría su programa de salud y nosotros le abríamos el reto salud de Horizonte 2020. Entonces, los partners americanos van a poder venir a Horizonte 2020 y van a tener financiación de Europa, y los europeos que vayan al programa de salud americano tendrán financiación de los americanos. O sea, eso es lo más importante que ha habido, que es mucho, y luego detrás de eso pues ya es como siempre, a veces los americanos son bienvenidos o incluso necesarios. Por ejemplo, en espacio ha habido veces donde se exige que haya obviamente colaboración americana de NASA o de cualquier otro, porque es donde está el conocimiento, y otras veces pues no, al revés, lo que se quiere es evitarlos. Entonces está mal visto el tener ahí un socio americano. Ese es el juego de amor-odio. Pero bueno, tema salud, que os quede, ahí sí que está abierto y podemos entrar en su sistema también. ¿Alguna pregunta más? Para continuar con el tema de cooperación internacional, es más o menos similar en el Horizonte 2020 con respecto al séptimo programa marco. Es decir, que cualquier país tercero puede participar en un proyecto de estos programas que hemos visto, menos que han sacado a los BRIC, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y yo creo que Corea también, y México. México también lo consideran ya un país desarrollado, luego no va a poder financiarse entidades mexicanas dentro de los proyectos normales. Lo que habrá con estos países son convocatorias específicas de colaboración con esos países, es decir,
una convocatoria, como hemos visto con Brasil y Japón en unas temáticas que ha presentado Roberto, en el que habrá que hacer consorcios con esos países. El europeo será financiado por la Unión Europea y la entidad de ese país será financiado por sus propios programas que tenga en su país. Bien, eso es para la cooperación, ¿eh? De todas maneras, si incluís un país o una entidad pues de Argentina, por ejemplo, que sí entra, o otros, Chile, etcétera, tendrá que estar específicamente argumentado, ¿eh? No es que, digamos, sean pues automáticamente financiados, es decir, habrá que justificar por qué está ese país ahí, ¿eh? Y en principio porque tiene un conocimiento que necesitamos o tiene un entorno de validación que necesitamos, ¿eh? Para nuestro proyecto. Hemos hablado simplemente del Horizonte 2020, pero por supuesto siguen todos los demás programas que existían antes, como COST, que has nombrado, como LIFE, como Interreg, que va a tener también sus propias estructuras y sus propios programas, los fondos estructurales, y no sé si me viene algo, bueno, la Agencia Espacial, Eureka, en fin, todo eso sigue existiendo, ¿eh? Y va a haber otro que es el COSME, también, orientado a empresas, ¿eh? Estamos hablando solo del 2020, porque es el que sustituye al 7º programa marco y queríamos pues, comentaros las novedades que hay. En cuanto a formato de la propuesta y criterios de evaluación, son los mismos, es decir, vamos a preparar una propuesta y el evaluador va a ir leyendo cada uno de los capítulos de esa propuesta y evaluándolos, ¿no? Los criterios son los mismos que la estructura de la propuesta, que eso ayuda, sobre todo para la evaluación. Son los mismos que había en el 7º programa marco, hay solo dos diferencias. El capítulo impacto, que antes era el número 3, ahora pasa a ser el número 2. ¿Eso qué quiere decir? Que crece en importancia el criterio impacto, que son los planes de explotación, los planes de diseminación y un poco los planes de qué vamos a hacer con los resultados de ese proyecto en cuanto a su explotación en el mercado. Luego, sobre todo para los proyectos o instrumentos estos de innovación que estábamos comentando, el criterio de impacto es clave. Y va a ser, dicen, el criterio que va a desempatar, cuando haya evaluaciones que hay muchas de las veces donde se pone la barra de financiación, pues hay muchas propuestas que están empatadas. Pues el criterio de desempate va a ser el de impacto, que crece en su importancia. Otro cambio es que el plan de trabajo va a estar en el capítulo 3, que es el de la implementación, que es donde debía estar, porque antes estaba en el de excelencia, en el capítulo 1. Ahí estaba el plan de trabajo, ahora va al capítulo 3. Por lo demás, los demás subcapítulos son exactamente los mismos que el SETI. Luego ya tenéis experiencia y ya podéis empezar a montar propuestas. Dentro de ese plan de formación que había comentado que hemos definido, vamos a organizar, no sé si en diciembre, me gustaría hacerlo antes de las Navidades, un taller de cómo se prepara una propuesta del Horizonte 2020. Lo organizaremos y lo impartiremos nosotros desde la oficina, de un par o 3 de sesiones, de estas que hacíamos antes de los jueves de la OPE. Pues a lo mejor en 2 o 3 sesiones vamos a dar un taller específico para toda la UPM, y seréis bienvenidos y lo difundiremos en su momento, de cómo se monta una propuesta o cómo se escribe o se hace una propuesta europea. Bien. Entonces, pues para acabar ya, yo, aparte de si tenéis alguna pregunta adicional, me gustaría pues recordar, digamos, en qué podemos ayudar desde la Oficina de Proyectos Europeos en vuestra participación. Como habéis visto, aunque digamos, la gestión de los proyectos va a ser quizá más sencilla, ya veremos luego a la hora de la realidad, el panorama de participación, de programa, etcétera, se complica. Y sobre todo se complica por gran influencia que va a tener el sector empresarial y las empresas en general. Y estos movimientos de lobby que existen para llevarse parte del pastel en convocatorias propias. Por cierto, para aclarar, convocatorias va a haber una que es la del Horizonte 2020, donde están incluidas todas las PPPs. Se llaman las JTIs, son las únicas que van a tener convocatorias propias, que van a ser diferentes de todas estas que hemos hablado del Horizonte 2020. Luego las convocatorias de Excel van a ser separadas de las del Horizonte 2020.
pero las convocatorias de la PPP 5G o la PPP Big Data cuando exista van a estar incluidas dentro de los programas de trabajo, luego las convocatorias Horizonte 2020, queda claro, porque seguirán siendo gestionadas por la Comisión. Bien, entonces, ¿en qué podemos ayudar? Pues yo creo que esta complicación del panorama lo que debe llevarnos es a definir a lo mejor una estrategia de participación, tanto a nivel individual, tanto a nivel de grupo de investigación, a lo mejor de centro de investigación si pertenecemos a alguno, e incluso de la universidad, y en eso estamos. Estamos, como ha comentado Roberto, intentar posicionar a la universidad en todas estas iniciativas. Vamos a tener que definir una estrategia ante el Ministerio porque van a lanzar convocatorias para ayudar a las oficinas, pues tendremos que establecer una estrategia de universidad de cómo va a ser nuestra participación en el Horizonte 20 y nuestros objetivos de participación en general. Luego, esa estrategia a lo mejor tiene que partir de una reflexión nuestra, tanto individual o de grupo, en cómo es nuestra investigación. Podemos presentar ideas, podemos presentar RC, es una investigación básica, o en un segundo nivel podemos llegar a presentar un FET, que es, digamos, después del RC, un nivel también de investigación bastante avanzada, pero no llega a ser a una investigación aplicada como serían los de los retos sociales, a lo mejor. Luego tenemos que definir qué tipo de investigación hacemos o podemos tener distintas líneas de investigación. Y en cada una de esas líneas a lo mejor la estrategia es distinta. Desde luego en RC pues es individual, no necesitamos estar en algún consorcio o montar algún consorcio. Para los proyectos más aplicados, desde luego, es básico tener relaciones en la empresa. No se os ocurra participar en un proyecto de ese tipo sin tener pues una empresa española o europea, también, pues de la mano que nos lleve o que esté en esos consorcios. Luego, a lo mejor, hay estrategias distintas, tenemos que pensar en ellas, definirlas, meternos en redes de colaboración europeas, establecer unas redes de contactos, que primero pueden ser a través de meternos en una COST, por ejemplo, o una red de estas ITN que os mencionaba de Marie Curie, crear esas redes, establecer esos contactos, trabajar ya conjuntamente, que nos financien sus reuniones y los viajes que hagamos para establecer esas uniones, esas redes, y luego de ahí salen ideas de proyectos, ideas de propuestas a las otras convocatorias, ¿no? Esa puede ser una estrategia de participación. Bien, pues para definir esa estrategia podemos ayudaros. Hay que anticiparse. Estamos presentando esto, y ya se ha publicado el programa de trabajo, por ejemplo, del programa TIC, porque la semana pasada hubo un gran evento, el ICT Conference, que os recomiendo, si podéis ir al año que viene, si no habéis ido este año. Son una gran conferencia, había 4.000, estuvo Roberto, 4.000 asistentes a esa conferencia en Vilnius este año, suele ser donde sea la presidencia de la Unión, y es un mercado de propuestas. Ahí hay talleres, hay gente que está interesado en las convocatorias, que las conoce y que está buscando socios, está buscando propuestas. Es un gran evento en el que se puede llegar a conocer a gente y saltar en propuestas. Había 20 personas de la UPM, que estaba bastante bien. Me parece que de las únicas universidades así con participación, universidad española con participación numerosa. Os decía, anticiparse, están ya en marcha esas propuestas, no solo en Vilnius, sino ya anteriormente. Durante la fase de elaboración de esos borradores de esos programas de trabajo van publicándose borradores en los que se pueden incluso modificar sus contenidos. Esos borradores os hemos estado mandando, tenemos nuestra lista de distribuciones y os tenemos puestos como TICs en general a los investigadores de la facultad. Algunos también tienen otras temáticas. Y os vamos mandando esos borradores. Esos borradores se mandan para dos objetivos. Uno, poder modificarlos, y siempre a través nuestro, que es otro papel que tenemos en la oficina, ser los interlocutores, digamos, de la UPM ante los representantes de los programas para
recolectar todas las posibles modificaciones a los programas de trabajo de la institución y plantearlos de manera unificada a estos representantes del programa, para que no vayáis todos a ellos de manera individual y bueno, pues prefieren que vaya todo canalizado a través de la oficina, ¿no? Luego, poder leer esos borradores y modificar sus contenidos, o plantear incluso un nuevo topic a esos borradores, sobre todo en las fases iniciales del borrador. Y segundo objetivo de esos borradores, pues ponerse en marcha, saber que va a haber ese topic, va a salir ahora en diciembre y poder hablar con nuestra red de contactos, a ver si tienen alguna iniciativa, a ver si van a participar o incluso tener nosotros esa iniciativa y empezar a montar una propuesta en ese topic. Es cada vez más importante anticiparse y empezar antes, por todos esos grandes movimientos de lobby que existen, ¿no? Por ejemplo, los temas de Big Data, pues ya hay gente, por España está Atos muy activa, pero también está la UPM. La UPM está promocionando esa PPP y ahí estamos y vamos a tener un papel importante en su desarrollo, esperemos. Hay que posicionarse con estas redes de contactos que si las tenéis, pues mantenerlas, porque no solo es conocer a una persona que trabaja en temas similares míos o una empresa que hemos alguna vez participado en algún proyecto, luego hay que mantener esas redes. Y eso se hace pues yendo a los Infodays, yendo a verlos o yendo a congresos. Ahí tenéis que aprovechar todos esos viajes para formar y mantener vuestra red de contactos y posicionaros como productores de un conocimiento avanzado, es decir, tenéis que representáis una universidad específica, porque somos Politécnica, ahora tenemos una investigación bastante aplicada, pero desde luego como generadores de conocimiento avanzado, así os tenéis que posicionar. Y también con grandes contactos y trabajo estrecho con la empresa, con una investigación orientada a las necesidades de la empresa. Luego también tener esos contactos con la empresa que pueda a un momento dado llevar al mercado o validar nuestros desarrollos tecnológicos, nuestros desarrollos en productos que vayan a ir al mercado. Mantener relaciones exteriores y buscar excelencia. En todos estos temas os podemos ayudar. Lo primero es definir esa estrategia. Si tenéis interés en participar en proyectos, en programas europeos, habéis visto que alguna de estas convocatorias os interesa, pues venir a vernos. Somos 5 personas y media, bueno, 6 personas, que os ayuda en el montaje de las propuestas. Que primero, como el panorama es complicado, si nos contáis lo que hacéis, podremos ubicarlo en los distintos programas y en las distintas convocatorias, y deciros dónde tenéis cabida. También comentaros quiénes se están moviendo ya en esos topics, a lo mejor, porque nosotros vamos a todos esos Infodays, estamos en contacto con las empresas, sabemos cuáles son sus intereses. Pues de vuestro sector tenemos un contacto muy estrecho en Telefónica, con Indra, con Atos y con todas las pymes más o menos que se van acercando o que tienen una participación habitual en el programa Marco. Ya nos conocen y bueno, intentamos sacarlos cuáles son sus intereses. Os podemos contar todo eso. Muchas veces os podemos ayudar a leer el topic, porque el topic hay que leer entre líneas. Es una información corta, pero muy densa. Luego hay que tener experiencia en haber leído muchos topics y saber exactamente qué es lo que espera la comisión detrás de ese topic que está publicando. Os podemos ayudar a ello. Y luego a definiros cuál es el consorcio adecuado para ese topic. Qué tipos de socios necesitaréis o cuáles son los mejores socios o cuáles son los socios de primer nivel dentro de esa temática. Y plantear a lo mejor una estrategia de lobby, de defender esa propuesta ante la Comisión Europea o ante la asociación que está detrás de esa PPP, o etcétera. Desde la OPE, como os decía, somos interlocutores ante los gestores, organismos gestores, luego ante el CEDET y Mineco, incluso la Comisión, somos, digamos, la representación de la UPM, entre comillas, porque la representación no tenemos ninguna representación formal. Desde luego, vosotros tenéis todo el derecho de ir a cualquiera de esos organismos, de manera individual.
pero yo creo que podemos dar valor si venís a través nuestro y vamos como universidad ante estos organismos. Desde luego, para las modificaciones del programa de trabajo, ya os he dicho, tenéis que venir a través nuestro y os podemos ayudar también a conseguir unas reunión, a lo mejor, con un officer de la comisión. Tenemos identificado cada topic con la unidad que los gestiona y podemos pues mandar un correo o llamar con la idea de propuesta o llamar para incluso que nos reciban y podáis contar vuestra idea de proyecto y qué idea de consorcio tenéis. Bueno, esas reuniones ya se hacen con un consorcio core, no se hacen de manera individual, sino con 2 o 3 socios fuertes que van a preparar esa propuesta y podemos entonces conseguir una reunión para presentar esa idea a la comisión. Ellos lo que quieren es aprobar las mejores propuestas. Luego, una idea de propuesta se puede mandar por correo con una descripción estándar que se define, que se puede definir, y van a contestar y intentar mejorar esa idea pues dando sus comentarios. Están abiertos a eso en la comisión. Bien, en cuanto a completar los consorcios, ya os he dicho, tenemos mucho contacto con gente de fuera, habitualmente los que participan. Hoy, por ejemplo, tenemos una compañía de la oficina, está en el Infode de Medio Ambiente en Bruselas, ha ido allí, entonces que sepáis que a todos los Infode de Bruselas os los vamos a comunicar en un correo con tiempo para que podáis ir. Y si no podéis ir porque no tenéis presupuesto para el viaje o por lo que sea, pues contárosnos que tenéis interés, que tenéis esta idea de propuesta o de proyecto, que estáis interesados en conocer a gente que esté participando y la persona, el técnico nuestro de la oficina que va a ese Infoday puede defender vuestros intereses en esa reunión. Y si se entera de alguna iniciativa en el que podáis tener cabida, pues os la contaría. Además de eso, nosotros de la oficina estamos manteniendo relaciones con participantes habituales. Y acabamos de meternos en una red que se llama Visión 2020, de Horizon Network, que es una red de unas universidades, como veis, de primer nivel. Somos la única universidad española en esta red. Bueno, esa era nuestra condición, por supuesto, porque esto nos cuesta dinero, nos cuesta 3.000 euros al año, que estamos pagando desde la oficina. Y la idea de esta red es intercambiar ideas de propuestas, de proyectos, completar consorcios. Luego he puesto en azul pues, gente de nivel, que como veis son habituales participantes. Pues vamos a tener otra vía de acceder a esas organizaciones a través nuestro. La semana que viene tengo una reunión en la que vamos a establecer qué tipos de mecanismos vamos a establecer dentro de la red, pues para eso, para intercambiar ideas o propuestas o ideas de proyectos. También está orientada a atraer a pymes. Nos vamos a presentar como un grupo de desarrolladores de tecnologías que pueden llegar a pymes. Se van a dar entrada en esta red a pymes que quieran participar en proyectos europeos. Luego también otra fuente de llegar a las pymes para las instrumentos pymes o los proyectos estos de innovación que se van a convocar. Y nada más, muchas gracias. Ya os comento, no dudéis en venir a vernos, en pedir soporte de la oficina, porque para eso estamos, ese es nuestro trabajo. Y estamos encantados de venir a veros aquí incluso a la facultad o de recibiros allí en el rectorado. Estamos en el edificio modular, que es el edificio que hay detrás del rectorado en el parque. ¿Tenéis alguna pregunta más añadida? ¿Sí? He participado en más de un proyecto de programa marco, ¿Sí? pero no he tenido la fortuna de aprobar ninguno. De ahí veo muy interesante no solo presentar, es ganarlas, Claro. por supuesto. Pero mira lo que es no saber. Yo no me había acercado a la oficina, nunca. Entonces, quisiera concretamente, si tengo ya una propuesta, ya tengo mi consorcio, ya tengo ubicado mi topic,
Específicamente, ¿cuál es la ayuda que puedo obtener de la oficina? O sea, revisar un poco mi propuesta, si está encajada. Desde luego, nos manda mucha gente las propuestas y las revisamos. Entonces, no os vamos a decir qué tal tecnología y tal, porque ahí no entendemos. Pero claro. sí, las estructura. partes generales, la forma de plantear las propuestas. Exactamente. Los capítulos así un poco más generales, la estructura de gestión, por ejemplo, del management, o los planes de explotación. Vamos a intentar tener formación sobre ese aspecto particular. También podemos comentarte propuestas que conozcamos que estén en marcha en ese mismo topic. Muy bien. Luego a lo mejor hablar de la competencia que vas a tener o revisar ese consorcio y ver si falta alguien o a lo mejor, bueno, siempre daros comentarios, ¿no? Claro. Que tienen el valor de, bueno, pues que tienen nuestros comentarios, simplemente por tener experiencia de haber visto muchas propuestas, incluso algunos de nosotros hemos ido a evaluar, luego también tenemos parte de esa experiencia. Y por supuesto, supongo que al hacer de conocimiento la propuesta de la oficina, ahí contaremos con el famoso lobbying por parte de la universidad. Claro que sí. Muy bien. Fíjate, ese es uno de los problemas a los que me enfrenté, porque las propuestas específicamente las que participamos eran llamadas a pymes del programa Marco, en esas participamos. Hay propuestas específicas, ideas, yo creo que hay muchas buenas ideas, pero a veces salen por no presentar bien la propuesta. Cosas tan sencillas como el idioma en el que se presenta, porque en eso tuve una discusión con algún compañero, porque se pueden presentar en cualquier idioma oficial de la Unión, pero, yo les decía, pero es que yo creo que perdemos muchos puntos y en eso yo creo que es una de las cosas que nos pueden ayudar, que si no se presenta en inglés, por ejemplo. No, las propuestas y en un inglés bien escrito, además. Sí, bueno, está bien tener un inglés en el consorcio, sí, para revisar un poco la manera de escribirlo y no hace falta un inglés muy avanzado ni muy... lo va a revisar un checo o un polaco, es decir, tampoco el inglés de ese evaluador es muy avanzado, pero sí hay que saber presentarlo, saber expresarse en inglés con un inglés normal, ¿no? Estándar. Entonces, ese es el apoyo por parte de la oficina. Sí, pues, sí, claro eso que sí. Es muy bueno tenerlo. Para los de RC, por ejemplo, pues el año pasado contratamos a un consultor que vino y repasó todas las propuestas, todas las propuestas que se presentaron. Y de ahí, hemos sacado la metodología que tenía este consultor para cómo plantear una idea de RC y Estefanía, que es la persona dentro de la... Estos son los 6 componentes que os decía de la oficina que os puede ayudar. Estefanía pues tiene ya el conocimiento de esa metodología de cómo hay que escribir una propuesta de RC, porque no solo es una idea excelente, sino hay que saber plantearla, hay que saber venderla. Claro. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna más? Bien, pues muchas gracias. Yo quisiera agradecer a Javier López su asistencia. Y ánimo.